restricción enorme. La primera restricción era decir, fíjate que no puedes hacer valer conceptos de violación de legalidad, de constitucionalidad, claro, pero en materia de legalidad. Solamente puedes impugnar la inconstitucionalidad de la ley que se te aplicó por el tribunal correspondiente. Bueno, pues aquí encontramos nosotros una restricción al acceso a la justicia impresionante, porque estábamos determinando, ¿puedes promover un juicio de amparo? Sí, pero solamente en materia de constitucionalidad de leyes, nunca en materia de legalidad, y pues eso creo que no le es dable a ningún ordenamiento adjetivo el restringir la posibilidad de impugnación de un acto de autoridad, exclusivamente concretarlo a la materia de constitucionalidad de leyes. ¿Por qué no iban a poder aducir? Recuerden ustedes que cuando estamos en materia de asuntos contenciosos administrativos, puede declararse la nulidad de determinada situación, de determinado acto, incluso nulidad lisillana, incluso satisfaciendo las pretensiones, pero se dejaron de estudiar a lo mejor otros conceptos de nulidad. Y resulta que cuando se vienen a la revisión contenciosa administrativa o a la revisión fiscal, ese argumento en el que se apoyaron para declarar la nulidad lisa y llana, la nulidad que satisface las pretensiones del particular, resulta que en el momento en que se interpone la nulidad, la revisión fiscal o la revisión administrativa, ese argumento se declara válido, se declara fundado. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que al declararse fundado ese argumento, se dejaron de analizar otras cosas que estuvieron pendientes, o habiéndose analizado, ya no es motivo de impugnación por parte de la autoridad. La autoridad debe impugnar lo que le afectaba, es decir, la parte en la que le dieron la razón al quejoso. Y si esa parte logra que pueda ser declarada fundada, bueno, pues la parte que se analizó y se desestimó, ya no se analizó por parte del tribunal colegiado. Entonces ahí le estábamos dejando en estado de indefensión, porque se deja de analizar un argumento de legalidad que emite el tribunal colegiado sin que se le dé oportunidad al particular que pueda aducir argumentos en relación con esta parte de la sentencia, que ya no iba a ser analizada por el tribunal colegiado, porque se establece la obligación o la posibilidad nada más de impugnar los artículos, la constitucionalidad de los artículos en los que se apoyó la resolución. Entonces aquí nosotros dijimos, hay una violación flagrante al artículo 17 de la Constitución. ¿Por qué? Porque estamos pues prácticamente impidiendo el acceso a la justicia en una parte en la que dejamos en estado de indefensión a la parte quejosa, porque no le estamos permitiendo la posibilidad de impugnar un argumento que sí fue fundamento, que fue estudiado o que dejó de ser analizado por parte del tribunal colegiado, restringiendo exclusivamente a la posibilidad de que se impugne la constitucionalidad de las leyes aplicadas. Entonces, esta es una de las primeras, ¿cómo podríamos decir? De los primeros requisitos que establece este artículo 170, fracción segunda, que nos establece como requisito para la procedencia del juicio de amparo, que solo hagamos valer cuestiones de constitucionalidad de la ley aplicada. Dijimos, esto no puede ser, esto es una violación al acceso a la justicia y por tanto al artículo 17 constitucional. Pero no solo eso. En el siguiente párrafo todavía nos pone otros problemas, y los otros problemas que nos presenta son los siguientes, y nos dice, y el tribunal colegiado tiene la obligación, primero que nada, vas a promover juicio de amparo si es que la autoridad promueve recurso de revisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi acción de amparo está supeditada. Si mi contraparte quiere impugnar, pues ¿cuánto se ha visto eso de que esté supeditado a lo que la contraparte quiere? Yo interpongo mi acción y promuevo lo que considero conveniente cuando considero que tengo un derecho para hacer valer, que no puedo supeditar a que mi contraparte establezca o interponga el recurso correspondiente. Entonces, ¿cómo podía establecerse en la ley de amparo la obligación de que no hay la posibilidad de interponer el juicio de amparo a menos que la autoridad decida interponer la revisión? Esto también
pareció prácticamente absurdo y dijimos, no puede ser de ninguna manera un requisito de procedencia para el juicio de amparo la interposición por parte de la autoridad demandada del recurso de revisión correspondiente. Si ella lo quiere interponer, qué bueno, si no quiere, también, pero no vamos a esperar a que en un momento dado le interponga para que mi juicio de amparo sea procedente. Y fíjese que incluso estaba trayendo tantos problemas esta situación que en los tribunales colegiados bastaba con que la resolución fuera de nulidad por cualquier razón, por la que ustedes quieran, pero acuérdense que están las tesis incluso del mayor beneficio, de que aun cuando haya obtenido una resolución de nulidad, pero que considere que podría obtener mayor beneficio o por la inconstitucionalidad de la ley o por el análisis de un concepto de legalidad que va más encaminado al fondo que a otro tipo de situaciones que a lo mejor no satisfacían totalmente mis pretensiones. Entonces el tribunal colegiado lo que hacía, ya tiene un resolutivo de nulidad, no hay revisión, le sobreseemos. ¿Por qué? Porque no hubo revisión fiscal. Entonces se le sobresee en el juicio de amparo porque es requisito conforme al 170 fracción segunda para la procedencia del juicio de amparo. Entonces, este segundo requisito que se establecía, pues se nos hacía por demás. Si el primero nos pareció absurdo, el decir exclusivamente estamos encadenando a la posibilidad de que se combata el artículo en su inconstitucionalidad que fue aplicado y se le veda la posibilidad de impugnar esto a través de problemas de legalidad, ahora todavía se le dice, pero siempre y cuando la autoridad interponga revisión. Si no la interpone, tú no puedes promover juicio de amparo. Pero no solo eso, todavía se le pone un requisito más en el que se le dice, además de que interponga el recurso de revisión la autoridad respectiva, debe ser procedente y debe ser fundado. Si no, no hay procedencia de tu juicio de amparo. Entonces, pues definitivamente nosotros pensamos aquí se está estableciendo un sistema totalmente supeditado a lo que la autoridad demandada en el juicio correspondiente está estableciendo. Sí se nos hace que hay una violación flagrante al artículo 17 constitucional, está estableciendo una inseguridad jurídica espantosa porque se le deja al particular pues en total estado de indefensión, sin poder combatir una resolución que aparentemente le resulta favorable, pero que podría obtener realmente la satisfacción de todas las pretensiones que logró y que no se le está permitiendo por los requisitos que se establecen en este artículo 170 fracción segunda. Como ahora se puso de moda el control difuso de la Constitución, resulta que dijimos hay que inaplicarlo. Cuando menos para eso sirvió, y dijimos hay que inaplicar el artículo 170 fracción segunda, porque definitivamente no podemos supeditar la promoción del juicio de amparo precisamente a requisitos que dependen de la promoción de un recurso ajeno, y no solamente un recurso ajeno, un recurso de mi contraparte, que a él no le va a importar en un momento dado decir, bueno, pues a lo mejor pierdo, pero pierdo más si promuevo el recurso y resulta que se viene al amparo y obtiene realmente la razón, y entonces el beneficio para él sí puede ser mayor, pues dejo de promover el recurso y pues me quedo con lo que obtuvimos, ¿no? Entonces se hace un poco pues absurdo, ¿no? De que en un procedimiento de carácter jurisdiccional en el que cada una de las partes tiene definitivamente la posibilidad de poder impugnar lo que a sus intereses conviene y a lo que a su interés jurídico conviene, ¿por qué vedarle esa posibilidad? Pero existe incluso otra situación. Fíjense que hay ocasiones, por esta misma situación que mencionábamos, de que pueden darse el análisis de conceptos de nulidad que resultan fundados y algunos que no resultan infundados, o bien algunos que no se estudian, que cuando la autoridad viene al recurso de revisión fiscal o al recurso de revisión administrativa, aduce argumentos y bueno, logra obtener una sentencia estimatoria dentro del recurso de revisión correspondiente. Pero el análisis que hace el tribunal colegiado trae a colación la aplicación a lo mejor de artículos o de argumentos que no fueron motivo de análisis por el tribunal contencioso respectivo. Y resulta
que las decisiones que se pronuncian por el tribunal colegiado tampoco son impugnables en juicio de amparo, porque de alguna manera ya se pronunció el tribunal colegiado en este sentido. Y la resolución que va a emitir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en cumplimiento de la revisión administrativa respectiva, pues dicen, es que es el cumplimiento de lo que nos dijo el Tribunal Colegiado, entonces esto ya no lo puedes impugnar. Dice uno, bueno, sí, eventualmente puede suceder, pero si fueron artículos o argumentos que no fueron motivo de análisis por el propio tribunal, sino que los trae a colación el propio Tribunal Colegiado, pues tampoco podemos decirle al particular que no está en posibilidades de impugnarlo, porque si esto es así, entonces volvemos a dejarlo en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque le negamos la posibilidad de analizar una litis que no ha sido analizada por el propio Tribunal Contencioso Administrativo y que además en el momento en que se interpuso la revisión fiscal respectiva, el particular pues no podía adivinar cuáles eran los argumentos de la revisión fiscal, pero primera, el Tribunal Contencioso no necesariamente había aplicado el artículo o no lo había interpretado de esa manera, por una parte. Y por otra, de todas maneras el particular pues no puede adivinar para establecer en su juicio de amparo desde ese momento cómo va a impugnar un artículo que no había sido motivo de la litis inicial en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es prácticamente la prueba diabólica para el particular el decirle, tienes que pensar en que sí vas a interponer tu juicio de amparo y lo interpones casi a cautela, a ver si la autoridad interpone su recurso de revisión, si este es procedente y si además es fundado, para que te estudien tus argumentos. Y además adivina de qué se iba a tratar, para que le puedas decir en tu juicio de amparo que estás en contra de lo que iba a resolver el tribunal colegiado. Pues, salvo que tuvieran bola de cristal, estaba así como muy difícil que se pudiera analizar. Entonces, aquí también en este mismo análisis del artículo 170 de la ley de amparo, se llegó a la conclusión de que cuando se trata de una situación de esta naturaleza, en la que por la complejidad de la resolución impugnada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, en la que se analizan algunos conceptos, se desestiman otros o se dejan de analizar algunos otros, y la litis ante el Tribunal Colegiado, cuando se interpone el recurso de revisión fiscal o el recurso de revisión administrativo respectivo, adquiere una dimensión distinta de la analizada en primer término por el contencioso, el Tribunal Colegiado está trayendo a colación una litis distinta, está trayendo a colación argumentos distintos y en ocasiones hasta artículos que no se aplicaron en el propio Tribunal Contencioso. En estas circunstancias, aun cuando lo haya emitido el Tribunal Colegiado y la sentencia que se pronuncie en cumplimiento a esa decisión del Tribunal Colegiado, sí se debe considerar impugnable a través de un nuevo juicio de amparo. Porque de lo contrario, pues sí, dejamos, les digo, al quejoso en un estado de indefensión y en una situación realmente de no tener la posibilidad de afrontar un argumento totalmente novedoso que se ha emitido por parte del Tribunal Colegiado. Sin embargo, esto salió a colación a partir de esta interpretación del artículo 170, fracción segunda, donde se analizaron diferentes supuestos que se habían dado en sentencias donde pues se apreciaba esta posibilidad de indefensión por parte del particular y que en la aplicación prácticamente literal por varios de los tribunales colegiados, pues prácticamente era muy fácil, ¿no? Así que estadísticamente padrísimo, ¿no? Porque llega la sentencia declarando nulidad, no hay revisión fiscal, no hay revisión administrativa, pues sobreseemos y ahí se ve, ¿no? Entonces, esto sí realmente era pues muy fácil de solucionar para efectos del tribunal colegiado, pero al particular realmente se le dejaba en total estado de indefensión. Entonces, les decía, llegó al seno de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí tardamos muchísimas sesiones debatiendo y discutiendo desde lo que era sentencia favorable, no llegábamos a un consenso. De hecho, el criterio salió 3-2, nada más para que se den una idea de la magnitud de la discusión que tuvimos y de la cantidad de veces que los asuntos se quedaron aplazados en espera
de poder encontrar nuevas argumentaciones y nuevas cosas para presentarlo, pero al final de cuentas se logró emitir 4 tesis que ya están publicadas, en las que se determinó que había violación al 17 constitucional, que había un problema de inseguridad jurídica, cómo se debe de actuar cuando los argumentos están realmente presentados de manera novedosa por el tribunal colegiado, en el momento en que se aduce la resolución en la revisión fiscal respectiva, y desde luego diciendo que todo esto implicaba un total absoluto estado de indefensión para el particular, y que motivaba en estas circunstancias la determinación de que el 170 fracción segunda es inconstitucional, y que, bueno, si nos lo aplicamos